Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Vamos entonces a 1 Timoteo, capítulo 1, donde nos quedamos la semana anterior. Pero antes de entrar a 1 Timoteo, vamos a repasar, hacer un pequeño repaso, a ver si ustedes me ayudan y lo hacemos esto más dinámico, a ver si este grupo o este grupo está más despierto esta mañana. Ok, dijimos que ¿cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? 13 cartas. Acá están bien despiertos. Bien. Pero dijimos que las 13 cartas podemos dividirlas en unos temas muy importantes. Por ejemplo, dijimos que hay cartas que Pablo escribió que tienen que ver con el tema de cristología. ¿Cuáles son esas dos cartas que Pablo habla de cristología? De la obra de Cristo. Romanos y Gálatas. Muy bien. Entonces, si tú quieres saber de la obra de Cristo, cuán profundo es el sacrificio de Jesucristo, el libro de Romanos te va a enseñar, te va a ayudar a ver cómo fuiste justificado, santificado y glorificado en Cristo. La carta de los Gálatas te va a enseñar cómo tú puedes vivir en esa libertad que has tenido en Cristo. Muy bien, después vimos que hay 4 cartas que Pablo escribió desde la prisión. ¿Cuáles son esas cartas de la prisión? Muy bien, ahí está, las 4 cartas que Pablo escribió desde la prisión. Y es interesante porque Pablo aún en esas cartas nos va a hablar de quién. De Cristo, de Cristo. Acuérdate, Efesios, Pablo enfoca a la iglesia, pero ¿qué es Cristo en la iglesia? La cabeza. Entonces Pablo va a hablar de la cabeza de la iglesia, que es Cristo, y todo el libro de Efesios habla de Cristo. Colosenses, ¿de qué habla? De Cristo. Dice que en Cristo la iglesia está completa. Somos completos en Cristo. Y Filipenses, ¿de qué habla Pablo en Filipenses? Filipenses habla del gozo. Y entonces dice que nuestro gozo es Cristo. Pablo dice que para mí el vivir o el morir es Cristo. Entonces, Pablo desde la cárcel escribe 4 cartas, pero todas apuntan a Cristo. Pero Filemón, ¿cuál es el mensaje de Filemón? ¿Cuál es el mensaje que Dios permitió que Pablo escribiera en esa pequeña carta de un solo capítulo? ¿Alguien recuerda? Esa carta pequeñita, Filemón, ¿eh? Cuando Pablo le dice, ponlo todo a mi cuenta, si algo te debe, a, a, al hermano Filemón que le manda para de regreso de la cárcel a que se congregue en la iglesia. Si algo él te debe, ponlo a mi cuenta. Y entonces Pablo habla del rescate que hizo Jesucristo por nosotros, y él lo estaba haciendo por su amigo. Se me fue el nombre del que salió de la cárcel, pero le dice a Filemón para que regrese a la iglesia. Muy bien, después vimos que hay cartas escatológicas. ¿Cuáles son las 2 cartas escatológicas? ¿Alguien recuerda las 2 cartas escatológicas de Pablo? Primera y segunda de Tesalonicenses. Primera y segunda de Tesalonicenses. ¿Por qué son escatológicas? ¿Alguien sabe qué es esa palabra? Porque habla del futuro. Y Pablo va a escribir en esas 2 cartas de la segunda venida de Jesucristo. Él va a decirles que hay primero un tiempo del anticristo, y que después del anticristo va a venir Jesucristo a reinar por 1000 años. Y entonces por eso se llaman escatológicas, y tiene que ver mucho con cómo vivir la vida cristiana con Cristo hasta la espera de la segunda venida de Jesucristo. Y por último tenemos las cartas pastorales. ¿Cuáles son las 3 cartas pastorales? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Y entonces Pablo ahora escribe estas cartas porque él tiene una carga con la iglesia. Y él le va a decir a su amado hijo Timoteo, hijo en la fe, le va a decir,
Timoteo, te voy a escribir estas dos cartas para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Así que allí nos quedamos la semana pasada, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Eso está, si puedes leer en tu Biblia, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Abre tu Biblia ahí, vamos a leer ese versículo para empezar. Dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Dice, bueno, el 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Qué lindo que Pablo está preocupado ahora por la iglesia, y Pablo va a dejar algunas cosas bien claras. Yo no sé si para ti esto es tan importante, pero para nosotros los líderes debería ser muy importante cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Y no solamente los líderes, pero como hemos dicho, ¿no? Cada hombre es líder en su familia. Entonces cada hombre tiene que considerar estas cosas, primero practicarlas en casa, porque es lo que yo practico en casa, lo que voy a practicar en la iglesia, y lo voy a practicar en la comunidad, y voy a practicarlo en cualquier parte donde Dios me lleve. Entonces, Pablo dice, yo quiero enseñarte cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahora mira, vamos a pensar esto. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Dios le dijo a Moisés, quiero que hagas un tabernáculo. En Éxodo 25:8 dice, quiero que hagas un tabernáculo porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Wow. Y entonces Dios le dio todas las medidas del tabernáculo, el ancho, el alto, le dio todos los materiales, de qué debía construir, de qué materiales debía ser hecho el tabernáculo. Dios se encargó de decirle exactamente cómo quería que sea el tabernáculo. Y si tú ves cuando termina el libro de Éxodo, capítulo 35, vas a ver que dice que Moisés hizo todo conforme como Dios le mandó a hacer el tabernáculo. Ahora, ¿te imaginas si Moisés estaba tratando de decirle a Dios, no, mira, hagamos un poquito más ancho, hagamos un poquito más largo, o hagamos de este material o de este otro material? Hubiese sido de parte de Moisés arrogante decirle a Dios cómo él quería el tabernáculo. Dios le dijo exactamente cómo tenía que hacer. Y lo lindo de Moisés es que él fue obediente. Él fue obediente. Y mira, vamos a leer un texto en Hebreos capítulo 3, porque me encanta esto que hace Pablo, hace una relación con Moisés. Hebreos capítulo 3, fíjate, dice así en el versículo, vamos a leer desde el 1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Va a hablar de Cristo Jesús, este párrafo va a hablar de Cristo Jesús, porque el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Te das cuenta? El autor está hablando en 3:3, cómo Moisés fue fiel en la casa de Dios. ¿Cuál casa? Iglesia, ¿cuál casa? Moisés, ¿en qué casa fue fiel? En el tabernáculo. No te olvides, Moisés fue fiel en el tabernáculo y Dios le dio las medidas y Moisés fue fiel en hacer exactamente como Dios le dijo. ¿Ok? Dice, versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Claro, Moisés tiene honra porque él obedeció a Dios haciendo la casa que Dios le pidió que haga. Entonces por eso él tiene honra, se merece honra porque fue obediente. Versículo 4 dice, porque toda casa es hecha por alguno
pero el que la hizo todas las cosas es Dios. O sea, que detrás de la casa que Dios le dijo a Moisés que haga, era el Dios que estaba planificando esa casa, no era Moisés, era Dios. ¿Sí me siguen? Era Dios. O sea, no es que el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo era una idea de Moisés. No, era Dios que le dijo qué había de poner en la entrada, en el atrio, qué había de poner en el lugar santo y qué había de poner en el lugar santísimo. Era Dios. Wow. Verso 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que había de decirse, para testimonio de lo que se iba a decir, para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué se iba a decir? ¿Qué se venía en el futuro? Verso 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Te das cuenta qué interesante que Moisés construyó un templo que Dios le dijo que construya? Hoy, en la actualidad, Jesucristo está construyendo otra casa. ¿Cuál es la casa? Su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Nosotros. Entonces, ahora Jesucristo está construyendo su iglesia y Pablo dice, yo voy a enseñarles lo que Jesucristo quiere, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Qué interesante cómo en el Antiguo Testamento Moisés fue fiel siervo. En el Nuevo Testamento ahora tenemos a Jesucristo como el siervo fiel construyendo, edificando la casa de Dios. Él dijo en Mateo capítulo 18, yo edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo Dios quiso que se edifique su iglesia. Y no estar edificando otra cosa. A veces pensamos, entramos en iglesias o vemos iglesias y vemos cosas totalmente raras que uno no ve en el Nuevo Testamento, no ve en las Escrituras, pero se están haciendo ahora mismo en ciertas iglesias. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y entonces, volvamos a la primera de Timoteo. Hay tres palabras que son interesantes en la construcción de la iglesia de Dios. Y esta palabra en griego tiene tres sentidos en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esas palabras? Si me ayudas con las palabras, la primera palabra, porque cuando habla de la casa de Dios, habla de la economía de la casa de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una economía en nuestra casa, ¿verdad? ¿Sí? Y a veces nosotros solo relacionamos la economía con el dinero. Cuando hablamos de economía decimos, sí, nosotros tenemos una economía y nuestra economía está buena. Posiblemente, qué bueno, te felicito. Pero no solamente se trata de la economía del dinero. Para Dios la economía es todo. Todo. Así que, fíjate, regresa un poquito atrás, mija. La economía de Dios en griego la palabra es oikonomo. Oikonomo es casa y nomo ley o norma. La norma, la ley de la casa. O sea, cuando Dios va a edificar su casa, Él tiene leyes, Él tiene normas. ¿Cómo edifica su casa? ¿Ok? Esa es la palabra en griego, economía, oikonomo, la ley, la norma de la casa de Dios. ¿Ok? Entonces, esta palabra en griego, economo, tiene tres significados. El primero es este, mira. ¿Cuál es el primero? Dispensar. ¿Cuántos han escuchado la palabra dispensación? Dispensación. Es una palabra que en la Biblia se usa para estudiar o enseñar a los alumnos una forma muy rápida de la historia bíblica, de la historia de Dios a través de dispensaciones, 7 dispensaciones. Pero esa no es la palabra. También esa palabra
dispensación es oikonomía, porque habla de la economía en las diferentes etapas de la historia de Dios. Pero la palabra oikonomo, que significa dispensar, es esta en Filipenses 1:19. Quiero que vengas conmigo ahí a Filipenses 1:19. Esta es una palabra, ya vamos a ver ahí, Pablo lo usa en Timoteo, pero 1:19 dice así, mira, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo está hablando aquí en el contexto, escribiendo a la iglesia de Filipo, está escribiéndole desde la cárcel y Pablo está pidiendo ayuda y está pidiendo oración por él. Y entonces Pablo dice que él da gracias a Dios por las oraciones de los hermanos, pero fíjate, dice algo interesante aquí el versículo 19, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esta palabra dispensar significa suministrar. Ahora, seguramente tú has en tu pueblo, en tu ciudad, de donde veniste, ¿te acuerdas que había tiendas? Y en las tiendas dispensaban arroz, azúcar, frijol, harina, dispensaban. Había lugares donde, por ejemplo, querías comprar carne, tenías que ir a la carnicería donde dispensaban carne. O sea, esta palabra dispensar significa suministrar, o sea, darte todo lo que necesitas. Darte todo lo que tú necesitas, ya sea comida, ya sea ropa, ya sea artefactos eléctricos, cualquier cosa que necesites, te suministro, te doy, te abastezco. Entonces, para abastecer, para suministrar, necesitas ir a un lugar donde haya esas cosas, ¿verdad? Bueno, quiero decirte que Pablo estaba preocupado con Timoteo. Mira, regresa ahí a Timoteo. En el capítulo 1, versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, ¿qué es lo que estaba diciéndole Pablo a Timoteo? Mira, Timoteo, para que tú te conduzcas en la casa de Dios, asegúrate que estás suministrado, dispensado por Dios, para que tú tengas un corazón limpio, una conciencia pura y una fe no fingida. ¿Quién puede darte todo eso, Timoteo? Dios. Entonces, esto de la suministración, la dispensación de Dios, primero tiene que ver con este proceso de quieres edificar, quieres andar, quieres caminar en la casa de Dios, tienes que recibir de Dios la suministración para hacerlo, porque si tú lo haces en tu propia carne, lo vas a destruir. Pablo dice a Timoteo, para que andes conforme a lo que Dios ha mandado, él dice, asegúrate que tú estás con un corazón limpio, una conciencia pura y una fe no fingida. ¿Quién te da eso? ¿A dónde podemos ir para limpiar nuestro corazón, para limpiar nuestra conciencia, para limpiar y para tener una fe que no sea fingida, sino una fe relevante en este mundo? ¿Quién nos puede dar? Cristo. Entonces, la primera cosa que tiene que ver con la edificación de la casa de Dios es quién dispensa, quién te llena, quién te da, a dónde acudes para recibir todo lo que necesitas. Jesucristo. Espero que iglesia podamos todos entender esto. Nadie te puede dar nada de lo que necesitas para hacer la obra de Dios, excepto si no vas a la cabeza que es el Padre,
que es a través del Hijo, y que el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo para que hagan morada en ti, y entonces tú tengas todo lo que necesitas para poder enfrentar a este mundo, Satanás, la carne, y puedas tener victoria. Sin la suministración del Espíritu Santo, sin la dispensación de Dios para los hijos de Dios, no se puede edificar la casa de Dios. Es triste que el testimonio de la iglesia de Norteamérica, escuché un testimonio, llegaron cristianos de Corea. Tú sabes que Corea es un país difícil. El Corea del Norte es prácticamente imposible ser cristiano, pero Corea del Sur hay libertad religiosa, libertad de expresión. Pero vinieron un grupo de pastores de la iglesia de Corea del Sur, y vinieron a visitar iglesias, y cuando regresaron les preguntaron qué vieron de la iglesia de los Estados Unidos en esta gira que fueron. Y la respuesta de estos coreanos quedó grabada y fue un impacto. Dice: lo que vimos es algo impactante. Vimos iglesias inmensas, mega iglesias. Miles de personas que van a las iglesias y están tan organizados, pero lo que no vimos fue el mover del Espíritu Santo en esas personas. Eran como muertos que iban, eran como personas como ovejitas que iban, pero no había esa vida del Espíritu Santo en sus trabajos, en sus hogares, en sus oficinas. ¿Por qué ellos se dan cuenta de eso? Por los índices altos de divorcio, de infidelidad, de alcoholismo, de drogadicción en la iglesia. Entonces lo que necesitamos es una iglesia donde todos nos suministremos del Espíritu Santo para poder vivir en el poder del Espíritu Santo, para ser testimonio, luz y sal en este mundo. Entonces esta palabra es importantísima, y Pablo la menciona aquí en 1 Timoteo, cuando habla acerca de que el mandamiento procede de amor, y ese amor tiene que ser, y esta palabra tiene que ser de corazón limpio, conciencia pura, fe no fingida. Es la dispensación, lo que te dispensa Dios para que tú puedas tener eso. Amén. Ok, la segunda palabra, fíjate, la segunda palabra que tiene que ver con dispensar es mayordomía. Mayordomía, es interesante esta palabra también. En griego es oikonomo. Oikonomo. ¿Y qué significa esta palabra mayordomía? Tú sabes qué es mayordomía, ¿verdad? ¿Qué significa mayordomía? ¿No? Administrar lo ajeno, ¿verdad? De alguien, de tu jefe, o de alguien alguien que te pone de mayordomo, o alguien que te da los bienes, es para que tú seas un buen administrador, un buen mayordomo, porque al final el jefe va a venir a pedirte cuentas de lo que te ha dado. Entonces eso es la oikonomía de Dios, es tener mayordomos aquí en la tierra, porque al final Él va a venir a pedirte cuentas de lo que Él te dio. Y por eso Lucas capítulo 16 del 1 al 15 es la parábola del mayordomo infiel, un talento que él tenía lo guardó en vez de invertirlo. Entonces, fíjate, la economía de Dios, la oikonomo de Dios, es no solamente suministrarte todo lo que necesitas, pero Él un día va a pedirte cuenta de todo lo que te ha dado. ¿Ok? Él va a pedir cuenta de lo que te ha dado. Y la otra palabra, si me ayudas, es edificación. También esa palabra significa oikonomía, oikónomo.
O sea que la edificación de la casa de Dios es por dispensar, por ser mayordomo y por edificar la casa de Dios. ¿Y qué significa edificar? Ustedes que son muy trabajadores, especialmente los que están en la construcción, saben qué es edificar. ¿Qué es edificar, hermanos, en la construcción? Construir. ¿Qué más? Poner cimientos. Muy bien, tú ya sabes porque tú lo hiciste, ¿verdad? Sin cimientos no se construye. Entonces, para edificar hay que poner cimientos, construir. Y a la final vas a ver que se va viendo, sí, está avanzando la construcción, ¿verdad? Y la pregunta sería en nuestras vidas, Dios, ¿está viendo un avance en mi vida de la construcción espiritual que Él está haciendo en mí, en mi familia, en mi iglesia? La edificación tiene que ver con construir, con edificar. Y fíjate que Pablo aquí a Timoteo le dice en el versículo 4, capítulo 1, 4, en 1 Timoteo que estamos, Pablo le dice, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Fíjate que en el tiempo de Pablo había personas que no estaban edificando, al contrario, estaban destruyendo lo que Pablo seguramente había ya enseñado, lo que Pablo seguramente ya trató de comenzar una iglesia, pero habían personas malas que estaban destruyendo lo que Pablo había edificado. ¿Y qué es lo que, cómo se destruye la edificación de Dios? ¿Cómo se puede destruir? Fíjate, Pablo menciona aquí en el versículo 4, dice, ni prestes atención a fábulas, genealogías interminables. Cuando entra a la iglesia doctrinas que son antibíblicas, que son errores, como fábulas. ¿Qué es una fábula? ¿Qué es una fábula? Es un cuento, es un mito. Una fábula es una historia. Y entonces, seguramente como en el tiempo de Pablo, ahora también hay muchos predicadores que se paran a contar cuentos, a contar fábulas. Y la gente está contenta de escuchar fábulas, cuentos de las personas. Cuando Pablo le dice predica la sana doctrina, significa predica lo que significa el evangelio, predica lo que significa la economía de Dios, porque Él te ha dado todo lo que necesitas. Él un día va a venir para pedirte cuenta de tu mayordomía y Él quiere ver que su iglesia, mientras Él la tenga aquí, Él quiere ir edificándola y por eso te tiene aquí ahora. Porque Él precisa de ti para que su iglesia siga edificándose. Si no, ya nos hubiese llevado. Entonces, la edificación de la casa de Dios es muy importante, hermanos, porque si no estamos edificando, ¿qué estamos? Destruyendo. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos eso, ¿verdad? Destruir la casa de Dios, destruir lo que Dios está construyendo. Tristemente, tú sabes, seguramente has escuchado iglesias que se han dividido. Qué triste. En vez de edificar, dividen. ¿Por qué? Porque no entienden que la obra de Dios es la oikonomía, lo que Dios está construyendo ahora mismo en su iglesia. Ahora, fíjate que estas falsas enseñanzas, no solamente que en ese tiempo eran tan evidentes, pero fíjate que quiero que notes aquí en el versículo 8. Va desde el 7. Mira lo que dice el 7. Mira lo que dice el 7. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni de lo que hablan ni de lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, los pecadores, los irreverentes, los profanos, para los parricidas, los matricidas,
para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todo cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Ok? ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo estaba viviendo días donde había toda esta clase de gente con una práctica totalmente errada? Impíos en su forma de pensar, impíos en su forma de sentir, impíos en su forma de andar. Es increíble. Por ejemplo, hay algunas palabras que seguramente tú desconoces. Por ejemplo, que la ley es para los patricidas. ¿Qué es los patricidas? No solo desobedecen, pero matan a sus propios padres. Esos son los patricidas. ¿Qué son los matricidas? Matan a sus mamás. Fíjate que en ese tiempo había ese tipo de personas malvadas que no les importaba matar a su papá, no les importaba matar a su mamá. ¿Cómo se da eso? Por una falsa enseñanza. ¿Cómo llega la persona a ser, cómo llega esa persona impía a vivir de esa manera? Por ser engañado por doctrina de demonios. Que Pablo dijo, más adelante le dijo a Timoteo, que prediques la palabra, porque si no predicas la palabra van a venir, se van a introducir doctrina de demonios. Así como las fábulas, así como las genealogías. ¿Qué es las genealogías? Para los judíos la genealogía era importantísimo. Y para los judíos saber que viene de Abraham había que comprobarlo. Y seguramente en ese tiempo estaban los judíos diciéndole, no, yo soy de la descendencia de Leví, o yo soy de la descendencia de Simeón, o de los dos hermanos que tuvo José. Y era para ellos importante ser de la descendencia de los judíos. Se sentían orgullosos de ser descendientes de Abraham. Yo creo que aquí, por ejemplo, nosotros, ¿alguien sabe de dónde viene su descendencia? No podemos nosotros ser orgullosos de quién descendemos, porque ni sabemos quién es mi abuelo. Yo no le conocía a mi abuelo, peor a mi tatarabuelo. Pero para los judíos eso era importante. Entonces seguramente se sentaban en las mesas, se sentaban en las plazas y se creían doctores de la ley, sabiendo que, mira, familia fulano de tal viene de la descendencia de Neftalí, de la descendencia de José. ¡Wow! Entonces Pablo está muy preocupado porque le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, mira, la primera cosa que quiero que hagas, enseña la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Pablo lo dice, fíjate en el versículo 11 dice, la sana doctrina es según el glorioso evangelio de Dios bendito. Ese es el evangelio. Según el glorioso, esa es la sana doctrina. La sana doctrina viene del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio, iglesia? ¿Qué es el evangelio? El evangelio, Pablo en 1 Corintios capítulo 15 lo resume y da una descripción del evangelio. Es que Cristo Jesús murió por mis pecados, por nuestros pecados, conforme a las escrituras, que resucitó del tercer día, conforme a las escrituras, y se les apareció a muchos para probar su resurrección. Ese es el evangelio, que Cristo murió y que Cristo resucitó. Ese es el evangelio. Cuando prediques, Timoteo, predica el evangelio. Ahora fíjate cómo se relaciona el evangelio con esto de la sana doctrina. Bueno, si no predicas de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, otros van a estar predicando otras cosas que van a estar dañando las mentes de las personas aún adentro de la iglesia. Y ese es el caso de dos nombres que aquí menciona. Si tú puedes verlos a estos dos hombres en el versículo 19.
Fíjate, dice en el versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que en la iglesia había también infiltrados que estaban aceptando las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la sana doctrina que es conforme al evangelio. ¿Qué estaban haciendo estos dos hermanos adentro de la iglesia? Himeneo y Alejandro, dice que naufragaron en la fe. Pero ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué Pablo los entrega a Satanás a estos hermanos? Según el contexto y según la tradición, parece que estos hermanos estaban yendo contra las enseñanzas de Pablo, especialmente con la resurrección. Ellos estaban diciendo seguramente que no hay resurrección. No crean que hay resurrección. ¿Quién les dijo que hay resurrección? Nos morimos y ya se acaba todo. Seguramente Himeneo y Alejandro estaban negando la resurrección que Pablo había enseñado en la iglesia. Y sabes, lo que me llama la atención es lo que hace Pablo. ¿Qué hace Pablo con estos dos? Los entrega a Satanás. ¿Qué es eso? Hermanos, en la iglesia necesitamos proceder a la disciplina. A la disciplina. Cuando hay personas descarriadas en la fe, cuando hay personas descarriadas en la conducta, cuando hay personas descarriadas y quieren ser problemáticas, hay que disciplinarlos. Eso es lo que hace Pablo con Himeneo y Alejandro. Están siguiendo una doctrina equivocada. Ellos no están creyendo la resurrección conforme al evangelio de Jesucristo. Pablo dice, entrégalos a Satanás. ¿Qué significa eso de entrégalos a Satanás? Significa expúlsalos de la iglesia y que se vayan al mundo, porque en el mundo su padre es el diablo. Y hay que entregarlos allá. Wow. ¿De veras, Pablo? Sí, lo hizo en 1 Corintios capítulo 5 con uno que estaba fornicando con la mujer de su padre. Entrégalo a Satanás, sácalo de la iglesia, para que la iglesia tema. Entonces Pablo está bien yendo con Timoteo de tal manera de que Timoteo, tú debes saber cómo conducirte en la casa de Dios. Pero para conducirte en la casa de Dios tienes que predicar la sana doctrina, conforme al evangelio. Y también más adelante dice que no es solamente conforme al evangelio, sino conforme a piedad. Esa es otra cosa muy importante que debemos nosotros saber también, hermanos. Cuando vos prediques la verdad, cuando vos predicas el evangelio conforme a la sana doctrina, tú tienes que ser piadoso. ¿Qué significa predicar el evangelio? Predicar la sana doctrina con piedad. Necesitas tener un carácter lleno de misericordia, de gracia y de amor. Porque ¿de qué sirve que tú prediques la verdad, pero lo haces de una forma que la gente en vez de recibirlo lo rechaza? Es como si tú le dices a una persona, yo quiero servirle, yo quiero hacer algo por usted, déjeme lavarle los pies. Y la persona dice, wow, esta persona quiere hacer algo bueno, láveme los pies. Y tú sacas agua hirviendo y lo comienzas. Entonces la persona va a decir, no, mejor no me lave los pies, deje tranquilo, no se preocupe. Quisiste hacer algo bueno, pero con una mala actitud. ¿Ves? Por eso Pablo dice, predica la sana doctrina según el evangelio, pero con piedad. Sé piadoso. Deja que Dios sea visto en lo que estás haciendo. ¿Ok? Entonces, Pablo está bien preocupado. Pablo le dice a Timoteo, predica la sana doctrina.
¿Y por qué? Vimos la semana pasada, ¿por qué tenemos que predicar la sana doctrina? Porque la sana doctrina te lleva a vivir una sana forma de vida. No puedes tener conceptos eh, malos en tu mente y vivir bien. No, vives lo que está en tu mente. Vives lo que está en tu mente. Y esto es muy importante porque la obra del Espíritu Santo es justamente obrar en esos conceptos, en esas ideas equivocadas, porque nosotros venimos a Cristo con un montón de ideas falsas. Y es el Espíritu Santo que comienza a transformar nuestra mente. Ok, prácticamente Pablo menciona esto en el capítulo 1. Déjame decirte, Pablo también aquí hace algo interesante con el Evangelio, porque él dice, miren, yo les voy a decir que Timoteo predica la sana doctrina conforme al Evangelio, porque es ese Evangelio que a mí me salvó. Wow, eso es interesante. Pablo dice, ese Evangelio a mí me salvó. Mira lo que dice allí, el versículo 15, 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué interesante cómo Pablo, él asume el Evangelio a su propia vida y lo deja ver a Timoteo que lo que él es ahora es por el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo Jesús vino a este mundo a morir por tus pecados, por mis pecados, y que resucitó al tercer día. ¿Sabes? A veces nosotros no nos admiramos, no nos asombramos de las cosas maravillosas que tenemos. Por ejemplo, esta mañana estaba aquí cantando y yo veía qué precioso tenemos aquí. Es sonido, tenemos las letras de las canciones, qué hermoso lo que cantamos. Tenemos un cuarto adecuado, no estamos sudando aquí. Tenemos, y todo esto que tenemos, ¿sabes qué? A veces ni nos damos cuenta que es por gracia. No nos damos cuenta lo beneficiados que somos, no nos damos lo bendecidos que somos de estar aquí y disfrutar de esto. ¿Sabes? Esto me hace pensar que a veces todo lo que Jesucristo nos ha dado, nos ha suministrado, a veces no lo valoramos, no nos asombramos, no decimos, Señor, wow, soy salvo, es por tu gracia, es por tu misericordia. Porque sabes, Pablo, cuando él dice, soy salvo, el Evangelio me salvó, yo soy el primero de los pecadores, enseguida mira lo que él hace una doxología, una adoración, versículo 17 dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honra, gloria por los siglos de los siglos, amén. Ese es un hombre impactado, ese es un hombre que se da cuenta el valor de lo que ha recibido, de lo que ha sido suministrado por medio del Espíritu Santo para poder ahora vivir la vida cristiana. Así que, hermanos, ¿cómo debemos conducirnos? Yo doy gracias a Dios porque en esta iglesia una de las cosas que hemos escuchado es que enseñamos la sana doctrina. Y eso ya nos hace una iglesia especial. Gracias a Dios por ello. Y es por tu testimonio que es lo que hace que la sana doctrina se pueda ver en una forma visible. Cuando tengo familias donde papá, mamá y los hijos vienen a la iglesia, papá y mamá son el ejemplo, como dice Pablo, columnas y baluartes de la verdad. Esa es la iglesia que Jesucristo está edificando, esa es la iglesia que Dios quiere ver aquí en la tierra. Aún eso es un privilegio, estar en una iglesia donde se predica la sana doctrina. La cantidad es cuestión de Dios, lo importante es la calidad, porque fíjate, Pablo, ahora vamos a ver el capítulo 2, me voy a saltar el capítulo 2, solamente me voy a introducir al capítulo 3, porque Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Primero, predica la palabra. Segundo, en capítulo 2 vamos a ver que la iglesia adoraba, y eso vamos a dejarlo para la próxima semana, pero
la iglesia adoraba. ¿Qué significa adorar? La iglesia oraba junta. La iglesia se reunía para hacer peticiones, rogaciones, especialmente por los líderes, por los que están en eminencia para poder vivir quieta y reposadamente. La oración es muy importante. Ya vamos a ver eso, cómo eso afecta y cómo debería afectar nuestra iglesia. Pero lo que me llama la atención de Pablo es que en el capítulo 3, Pablo va a decirle, mira Timoteo, tú debes cuidar cómo andar en la iglesia, en la casa de Dios, porque hay hombres que quieren tener el liderazgo. Hay hombres que quieren dirigir. Hay hombres que quieren pararse al frente. Hay hombres que están buscando ser vistos. Entonces Pablo dice, ten cuidado Timoteo. Por eso Pablo menciona las características, el carácter de liderazgo que debería tener aquel que pretende ser un dirigente en la iglesia. Y entonces Pablo va a mencionar características del hombre y de la mujer piadoso que se requiere para que puedan predicar la sana doctrina con palabras, pero con su vida. Y entonces por eso vas a ver aquí, fíjate, solamente voy a mencionar, no voy a explicar esto porque tendríamos que otro culto para explicar, pero quiero hacer un resumen rápido. Mira, desde el capítulo 3, versículo 1 al 7 están los requisitos de los ancianos. Del versículo 8 al 10 están los requisitos de los diáconos. Y en el versículo 11 al 13 están los requisitos de las mujeres diáconas, mujeres diaconisas, que no son necesariamente las mujeres de los diáconos. Ahora, en todos estos requisitos, mira cómo resume Pablo. Te voy a resumir el carácter cristiano. El carácter cristiano para un líder tiene que ver con buena reputación, fe madura, valores santos, corazón amante, hogar saludable, control de sí mismo y una mente enseñable. Todo eso se resume en estos valores que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, si vas a elegir a un líder en la iglesia, asegúrate que tenga estos valores. Estos valores. Ahora, cuando Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo que sea un hombre de buena reputación, ¿de qué le está hablando? Bueno, Pablo le está hablando de que la buena reputación es algo que nosotros humanamente tratamos de establecerla o de trabajarla hacia afuera. La buena reputación. Fíjate, yo puedo hacer cosas que ustedes se sorprendan, que ustedes se asombren, pero la reputación no tiene que ver, para Dios, la reputación no tiene que ver con lo que haces externamente. La reputación para Dios es lo que haces internamente. O sea, es tu carácter lo que le importa a Dios. Porque si tu carácter está bien, tu reputación va a estar bien. Pero si solo te preocupas de mostrar una reputación sin carácter, ese es un peligro. Ese es un peligro. Es como yo te conté esa historia de ese hombre que fue a McDonald's, ¿te acuerdas? Y ese hombre en McDonald's pidió sus hamburguesas y regresó a su carro a comerse las McDonald's con la chica que estaba en el carro. Y abrieron las bolsas de McDonald's y vieron que estaba el dinero de la señorita que había hecho la cuenta y ya estaban por cerrar el McDonald's. Y entonces estaba todo el dinero en la bolsa. Y el muchacho dijo, no, yo quiero mi hamburguesa. Así que fue a la cajera y le dijo, mire, yo quiero mi hamburguesa, esta fundita es de usted, así que tranquila, deme mis hamburguesas. Y entonces la señora se quedó asustada, asombrada, y dijo, wow, todavía hay hombres honestos. Wow. Espere un momentito, voy a llamar a mi jefe y le voy a contar esto. Entonces le contó y le dijo, wow, dile que esté ahí, no se mueva porque voy a ir con la prensa para hacerle una entrevista porque hay que sacarlo al aire. Y entonces la señorita le dice, señor, mi jefe dice que me espere, que él viene enseguida para hacerle una entrevista. Y el hombre se puso nervioso, comienza a sudar y dice, no le llame, no venga nadie,
¿Pero por qué? Usted acaba de decir una buena obra. No, 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 por favor, no, no haga nada. ¿Pero por qué? Porque la mujer que está en el carro no es mi mujer. Entonces, imagínate, él tenía una reputación delante de la mesera o de la señorita de la caja, pero delante de Dios, él tenía que arreglar todavía algún problema, ¿no? Todavía tenía que arreglar algunos problemas. El liderazgo pasa a eso. Cuando dice buena reputación, no es solamente tu reputación externa, sino tu reputación delante de Dios. Eso es lo que importa. Wow. Por eso es que Pablo dice que sea irreprensible, de buen testimonio, decoroso y honesto. Vamos a tener otro tiempo para estudiar cada una de las características, pero lo que quiero decirles, hermanos, es esto. En nuestra iglesia debemos buscar este tipo de hombres, con este tipo de características, de hombres y mujeres, porque son ellos los que vamos a ponerlos al frente a liderar. ¿Sabes por qué debemos hacerlo? Porque si no buscamos nosotros estos hombres con estas características, vendrán falsos. Vendrán aquellos que tuercen la verdad, que tuercen la doctrina, que tuercen el evangelio. Pero si nosotros podemos ver hombres de buena reputación, de fe madura, de valores santos, de corazones amantes, de hogares saludables, de control de sí mismo, de mente enseñable, a esos hombres, a esas mujeres, vamos a buscarlos, vamos a llamarlos y vamos a elegirlos como nuestros pastores. Porque fíjate cómo empieza ahí el versículo 3, el capítulo 3. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Este es un anhelo, este es un deseo que el Espíritu Santo pone en esos hombres, en esas mujeres que quieren servir a Dios. Pero primeramente, dejarle a Dios trabajar en tu carácter, para que el carácter que Dios comienza a formar adentro sea plasmado afuera como testimonio del resto de las personas que me rodean. Así que, fíjate, no solamente es importante la sana doctrina, pero también es importante el carácter de aquellos que predican la sana doctrina. Esto es importantísimo, hermanos. No, hay gente que tiene una palabrería, vas a escuchar a muchos que tienen carisma, les llaman carismáticos, que se paran en el púlpito y te pueden envolver y te pueden hacer llorar y te pueden hacer reír y te tienen en el culto todo bien excitado. Pero detrás de su corazón, detrás de sus motivaciones, detrás de él, lo que está haciendo es buscando hacer negocio con las almas de los fieles. Entonces hay que tener mucho discernimiento de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Primero, predicando la sana doctrina. Segundo, buscando hombres y mujeres de carácter. Hombres y mujeres de carácter. Y Pablo, cuando termina de decirle los requisitos de los ancianos, de los diáconos, de las mujeres diaconisas, mira cómo termina la segunda doxología, versículo 16. Claro, porque acuérdate, esta es la casa de Dios, la economía de Dios. No es la economía de Pablo, no es la economía de ningún apóstol, es la casa de Dios. Y entonces cuando hay hombres y mujeres de carácter que glorifican a Dios, otra vez Pablo menciona el evangelio, pero esta vez de una forma un poco diferente. Mira lo que dice, versículo 16. E indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue enviado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando Pablo? De Jesucristo. ¿Y qué está Pablo enseñando? El evangelio. De cómo Jesucristo tuvo que venir a este mundo, de cómo Jesucristo tuvo que pasar por este mundo
y cómo Jesucristo regresó a su lugar de donde vino. Es el Evangelio. Todo lo que tú necesitas se encuentra en el Evangelio. Así que Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, predica la sana doctrina y busca hombres y mujeres de carácter. Amén. Ok, vamos a terminar. Vamos a 2 Timoteo. En 2 Timoteo. Quiero que terminemos pensando en la casa de Dios que está edificando. Acuérdate, era la suministración de Dios que nos ha capacitado, era la mayordomía que Él te ha dado, todos los bienes que tienes, tanto espirituales como materiales, y tiene que ver con la edificación, con lo que Dios está haciendo ahora mismo en la iglesia. Capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20 dice así, mira. Pero una casa grande, se está refiriendo a esta casa, a la casa de Dios. Pero una casa grande, no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Fíjate cómo Pablo menciona un poco otra vez del Antiguo Testamento, otra vez del tabernáculo, donde en el tabernáculo había utensilios. Estaba, por ejemplo, la mesa de los panes, estaba el candelabro, y estaba la mesa el incienso de las oraciones, y había muchos otros utensilios dentro de la casa de Dios. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en la casa de Dios hay utensilios, hay instrumentos que Dios va a usarlo, pero Dios va a usar a los instrumentos si estos instrumentos son santificados, limpiados por Jesucristo, por su sangre preciosa. Entonces, la idea es, mientras Dios está edificando su casa, Dios va a buscar estos utensilios que son las personas que están buscando santificarse, que están buscando limpiarse, porque esas personas serán usadas en la casa de Dios. No esperes, hermano, tener un ministerio, no esperes tener un privilegio, no esperes, si tu vida no está siendo santificada, limpiada, para ser útil en la casa de Dios. Dios no usa platos sucios. Dios usa lo que limpia. Por eso le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones, juveniles, sigue la justicia, el amor, la fe y la paz. Hermanos, en esta mañana terminamos entonces mirando esto. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Predica el Evangelio predica la sana doctrina según el Evangelio de Jesucristo. Busca hombres y mujeres con carácter santo y prepárate, porque de pronto tú eres ese instrumento que Dios está buscando para usarlo para su gloria. Y mientras estemos aquí en la tierra, vivamos buscando ser cada vez más limpios, santos delante de Dios, porque Él está buscando esos hombres, esas mujeres que Él quiere utilizarlo para su gloria. Amén. Y hermanos, este fin de semana vamos a tener esta linda oportunidad. Donde Dios te ponga lo que tengas que hacer, hazlo para la gloria de Dios. Porque tú eres un instrumento que Dios quiere utilizar para su gloria. Amén. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a terminar acá. Querido Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por Pablo y el corazón que él tenía para poder instruir a la iglesia, especialmente a la iglesia en Éfeso, donde estaba Timoteo. Gracias, Señor, por
dejarnos estas claras directrices, enseñanzas para nuestros días ahora. Que no seamos engañados por nadie, sino que podamos, Señor, seguir la verdad en amor. Gracias, Padre, por tu pueblo, por tu iglesia, por tu cuerpo. Ayúdanos a seguir juntos, perseverando hasta tu pronta regreso. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén, amén, amén.